Este es un relato dramatizado, los personajes y situaciones han sido recreados, cualquier parecido es coincidencia, vamos con la historia. Durante años mantuve la casa de mi suegra Belén, pagué las facturas y llené el frigorífico con mi salario de enfermera mientras su hijo apenas contribuía. Cuando Javier trajo a su amante Marta para vivir allí, Belén me echó sin piedad: Marta es más mujer que tú, tiene clase y dinero. Tú solo ocupas espacio. Hice las maletas en silencio, pero lo que ninguna de las dos imaginaba es que yo también sabía jugar. Llevaba la bandeja con el desayuno de Belén cuando escuché su risa estridente viniendo de la sala. Era domingo por la mañana, y yo había madrugado para comprar las ensaimadas que tanto le gustaban en la panadería del barrio. 34 años cumplidos hacía 2 semanas, y seguía viviendo en la casa de mi suegra como si tuviera 18. «Ay, hijo. Qué bueno que al fin reaccionaste», decía Belén al teléfono con ese tono meloso que reservaba solo para Javier. «¿Marta?» Claro que la recuerdo. Una chica con tanto estilo, tan fina. Nada que ver con. Se cayó en seco al verme parada en el umbral con la bandeja. Dejé el desayuno en la mesa sin decir palabra. Belén colgó rápido y me dedicó esa sonrisa falsa que yo conocía demasiado bien. «Buenos días, Raquel. Qué considerada eres, hija». La palabra «hija» sonaba como un insulto en su boca. Llevábamos 6 años viviendo bajo su techo. 6 años en los que yo había pagado la factura de la luz porque su pensión de viuda apenas alcanzaba para el pan y el aceite. 6 años escuchándola quejarse de que las toallas no estaban lo suficientemente suaves, de que yo compraba el jamón equivocado en el supermercado, de que mis turnos en el hospital la dejaban sola demasiadas horas. Trabajaba como enfermera en el Hospital Público de Valencia. Turnos de 12 horas, guardias nocturnas, fines de semana. Mi salario no era gran cosa, pero era constante, y era mío. O al menos eso creía yo entonces. Porque la verdad es que cada euro que ganaba iba directo a mantener aquella casa a flote, el recibo de la luz, el agua, el gas, las compras del mes. Belén ponía el techo, pero yo ponía todo lo demás. Javier apareció en la entrada, todavía en pijama aunque ya eran las 11 de la mañana. Mi marido. 36 años y ninguna prisa por nada en la vida. Trabajaba medio tiempo en una empresa de mensajería, repartiendo paquetes cuando le tocaba turno. Sus horarios eran irregulares, según él. Yo llevaba años sin hacerle más preguntas. ¿Desayuno?, le pregunté. Luego, respondió sin mirarme. Tengo que salir. ¿Un domingo? Sí, un domingo. Su tono cortante me heló la sangre. ¿Algún problema con eso? Tragué saliva. Últimamente todo con Javier era así, hostil, distante, como si mi sola presencia lo irritara. Pero yo seguía diciéndome que eran rachas malas, que el matrimonio tenía altibajos, que debía ser paciente y comprensiva. Que las cosas mejorarían. Qué estúpida había sido. Esa misma tarde, mientras doblaba la ropa limpia en nuestro cuarto, encontré el recibo. Había caído del bolsillo de uno de sus pantalones al sacudirlo, una cuenta de un restaurante en el centro de Valencia, de esos con mantel de lino y copas de cristal. 215 euros. 2 botellas de vino Ribera del Duero. 2 entrantes. 2 platos principales. 2 postres de chocolate. Me senté en el borde de la cama con el papel temblando en mis manos. ¿2 postres? Javier odiaba el chocolate. Siempre decía que los postres eran un capricho innecesario para gente que no sabe controlarse. Y 200 euros, eso era más de lo que yo gastaba en comida para toda la casa en 2 semanas. ¿Qué haces ahí sentada como una estatua? La voz de Belén me sacó del trance. Estaba plantada en la puerta de la habitación con los brazos cruzados sobre el pecho. La cocina no se va a limpiar sola, ¿sabes? Los platos del almuerzo siguen sucios. Guardé el recibo en el bolsillo de mi pantalón y bajé sin responder. Lavé los platos que nadie más había tocado, limpié la encimera de mármol falso, pasé la bayeta por la mesa, saqué la bolsa de basura al contenedor de la esquina. Belén me observaba desde su sillón de terciopelo gastado como una reina supervisando a la servidumbre.
Raquel, dijo de repente con un tono demasiado casual. ¿Tú crees que mi Javier es feliz contigo? La pregunta me golpeó como una bofetada en plena cara. ¿Perdona? Es que lo veo tan apagado últimamente. Antes era un chico tan alegre, tan lleno de vida y de energía. Desde que se casó contigo está, no sé cómo decirlo. Triste. Resignado. Cerré el grifo con tanta fuerza que casi rompo la manija. Belén, yo trabajo 12 horas al día en el hospital para que esta casa funcione. Pago las facturas. Compro la comida. Me ocupo de todo. Ay, hija, no te pongas así de susceptible. Su sonrisa venenosa nunca flaqueaba. Solo digo que quizás mi hijo necesita algo más en la vida. Alguien con más energía. Más alegría. Más clase. Una mujer que lo inspire a ser mejor, ¿entiendes? Salí de la cocina antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Subí las escaleras con las piernas temblorosas y me encerré en el baño. Me miré en el espejo, ojeras profundas, pelo recogido sin gracia, la bata del hospital todavía puesta porque ni siquiera había tenido tiempo de cambiarme después del turno. Eso era lo que veía Javier cuando me miraba. Una mujer cansada, sin gracia, sin clase. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Javier comenzó a llegar más tarde cada noche, siempre con excusas vagas y poco convincentes. Reunión con los jefes de reparto. Inventario en el almacén. Papeles que revisar para la nómina. Una noche llegó casi a medianoche, y cuando lo abracé en la puerta, noté que olía diferente. No era perfume exactamente, era algo más sutil, crema de manos cara, de esas con aroma a vainilla francesa, de las que yo no podía permitirme comprar porque cada euro que ganaba iba a parar a las facturas de aquella casa maldita. ¿Dónde estuviste?, pregunté tratando de sonar casual y no celosa. Ya te lo dije antes de salir. Trabajo. ¿Hasta esta hora de la noche? Se zafó de mi abrazo con brusquedad. Raquel, estoy agotado. ¿Podemos no hacer el tercer grado ahora mismo? Me quedé despierta toda la noche mirando las grietas del techo. A mi lado, Javier roncaba sin un ápice de remordimiento, con el móvil boca abajo sobre la mesita de noche. El viernes por la tarde, todo explotó. Yo estaba en la cocina pelando patatas para hacer una tortilla para la cena cuando Javier entró con una expresión que nunca le había visto antes. Decidida. Casi aliviada. Como si estuviera a punto de quitarse un peso enorme de encima. Raquel, tenemos que hablar de algo importante. Dejé el cuchillo en la tabla de cortar. Dime. Marta va a venir a vivir aquí con nosotros. El silencio que siguió fue tan denso y pesado que podría haberlo cortado con ese mismo cuchillo. ¿Qué has dicho? Marta. Una amiga mía. Necesita un lugar donde quedarse temporalmente y mi madre y yo hemos decidido que puede instalarse en el cuarto de invitados. Una amiga. Mi voz sonó aguda, casi histérica incluso para mis propios oídos. ¿Vas a traer a una mujer desconocida a vivir a esta casa sin ni siquiera consultármelo? No es desconocida para mí. Yo la conozco muy bien desde hace tiempo. Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Yo la conozco muy bien desde hace tiempo. El recibo del restaurante caro. Las llegadas tarde. El olor a crema francesa. Todo encajaba de golpe con una claridad brutal. No. Mi respuesta fue firme y seca. No va a venir nadie a vivir aquí. No lo voy a permitir. No es tu decisión, Raquel. La voz de Belén resonó desde el marco de la puerta de la cocina. Había estado escuchando toda la conversación, por supuesto. Esta es mi casa. Mi propiedad. Mi techo. Y si mi hijo dice que Marta viene a vivir aquí, entonces Marta viene. Punto final. Me giré hacia ella con una mezcla de rabia y incredulidad. ¿Tú sabías todo esto? Por supuesto que lo sabía. Belén se acercó a mí con pasos lentos y esa sonrisa triunfal que había estado reprimiendo durante días.
Marta es una chica absolutamente maravillosa. Educada, elegante, con clase de verdad, con dinero propio. Nada que ver contigo, francamente. Me ha prometido que va a remodelar esta cocina vieja, ¿sabes? Va a poner muebles nuevos, electrodomésticos modernos. Algo que tú nunca has podido hacer en todos estos años. Porque yo pago la luz de esta casa, grité perdiendo los estribos. Yo pago el agua. Yo pago el gas. Yo lleno el frigorífico cada semana con mi sueldo de enfermera mientras tú te sientas en ese sillón a criticarme y a... ¿Y a qué? Belén dio un paso adelante, su rostro arrugado a centímetros del mío. ¿A darte un techo sobre la cabeza? ¿A permitirte vivir en mi casa sin cobrarte alquiler? Deberías estar agradecida conmigo, Raquel. Pero lo único que sabes hacer es quejarte y lloriquear como una niña pequeña. Miré a Javier buscando apoyo, algún rastro del hombre del que me había enamorado 7 años atrás en aquella cafetería del hospital. Pero él estaba mirando el suelo de baldosas, cobarde hasta el tuétano. Javier, susurré con un hilo de voz. ¿Tú realmente vas a permitir esto? ¿Vas a traer a tu amante a vivir bajo el mismo techo que tu esposa? Levantó la vista muy despacio. Sus ojos estaban completamente vacíos, como los de un extraño. Marta llega el lunes por la tarde. Algo dentro de mí se rompió en ese preciso momento. No fue dramático, no hubo gritos desgarradores ni llanto descontrolado. Fue más bien una fractura silenciosa y profunda, como el hielo agrietándose bajo los pies en mitad de un lago congelado. Entiendo perfectamente, dije con una calma glacial que no sabía que poseía. Belén soltó una risita satisfecha y cruel. Qué bien que por fin lo entiendas, hija. Porque francamente, y te lo digo con todo el cariño del mundo, Marta es más mujer que tú. Ella tiene lo que tú nunca has tenido ni tendrás, clase, elegancia, estilo, dinero de verdad. Ya es hora de que esta familia tenga a alguien de nuestro nivel viviendo aquí. ¿Y yo qué? Pregunté sin emoción en la voz. Tú. Belén se encogió de hombros con indiferencia absoluta. Tú solo ocupas espacio en esta casa, Raquel. Siempre lo has hecho. Eres como un mueble viejo y feo que nadie sabe dónde poner. Javier no dijo nada en mi defensa. No me miró siquiera. Simplemente salió de la cocina y subió las escaleras. Esa noche, cuando la casa por fin quedó en silencio, subí a nuestro cuarto y saqué la maleta grande del fondo del armario. Cada prenda que doblaba con manos temblorosas, cada objeto personal que guardaba, era un recordatorio doloroso de lo increíblemente tonta que había sido. 6 años. 6 largos años sosteniendo económicamente a una familia que nunca me había querido ni respetado. Escuché el timbre de la puerta principal y las risas falsas y exageradas que venían del piso de abajo. La voz aguda y chillona de una mujer desconocida, el tono adulador y servil de Belén. Marta, mi niña, qué alegría tan grande verte. Pasa, pasa, por favor. Ya estás en tu casa, amor. Me asomé con cuidado por la ventana de la habitación. Una mujer rubia de unos 30 años, vestida con ropa evidentemente cara y moderna, abrazaba a Belén en la entrada como si fueran viejas amigas de toda la vida. Javier estaba parado a su lado, sonriendo de una manera que hacía meses o quizás años no me dedicaba a mí. Terminé de cerrar la cremallera de la maleta con un nudo en la garganta. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo y abrí la aplicación del banco con dedos temblorosos. Respiré hondo. Mis dedos se movieron con precisión casi quirúrgica sobre la pantalla táctil, cancelando uno por uno todos los débitos automáticos que había configurado cuidadosamente años atrás cuando nos mudamos a esta casa. Luz. Agua. Gas. La domiciliación bancaria del supermercado online que traía la compra cada 15 días. Todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre y vinculado a mi cuenta porque yo era la única que pagaba religiosamente cada mes. Y ahora, a partir de este preciso momento, ya no lo haría más. Guardé el teléfono en el bolsillo trasero de mi pantalón y miré por última vez aquella habitación que había sido mi prisión durante 6 años. Abajo, escuché a Belén decir con voz emocionada,
Marta, cariño, te va a encantar vivir en esta casa. Y ahora que esa mujer sin clase por fin se va, tendremos paz y armonía de verdad. Una sonrisa pequeña y fría se dibujó en mis labios. Agarré la maleta, apagué la luz de la habitación y bajé las escaleras en silencio. Las tres estaban en la sala, Belén sentada en su trono de terciopelo, Marta en el sofá bueno, Javier de pie junto a ellas como un perro fiel. Ninguno me miró cuando crucé el recibidor hacia la puerta principal. Pensaban que me iba a ir llorando y derrotada, pensé mientras giraba el pomo de la puerta. No sabían que yo llevaba conmigo la llave de todo. La casa que alquilé estaba en un barrio obrero al otro lado de Valencia, lejos de todo lo que había conocido durante los últimos 6 años. Era pequeña, antigua, con las paredes desconchadas y las tuberías que hacían ruido cada vez que abría el grifo. Pero era mía. Solo mía. La primera noche dormí en un colchón inflable que había comprado en una tienda de todo a 100. No tenía sábanas todavía, ni almohada decente, ni siquiera una lámpara de noche. Pero dormí mejor que en años. Sin los ronquidos de Javier. Sin los gritos matutinos de Belén exigiendo su desayuno. Sin la sensación constante de estar caminando sobre cáscaras de huevo. Me desperté con el sol entrando por la ventana sin cortinas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. O quizás era solo el alivio de haber escapado. Pasé el sábado organizando lo poco que había traído, mi ropa, algunos libros, documentos importantes. Cada vez que abría la maleta, me encontraba con recuerdos que dolían como esquirlas de vidrio. La foto de nuestra boda donde Belén aparecía al fondo con cara de funeral. El reloj barato que Javier me había regalado en nuestro segundo aniversario. Una postal de Peñíscola de unas vacaciones que nunca llegaron a ser felices. Lo tiré todo a la basura. El domingo por la mañana, sentada en el suelo de la cocina vacía con un café instantáneo en la mano, tomé una decisión. Saqué el teléfono y volví a abrir la aplicación del banco. Los débitos automáticos ya estaban cancelados desde el viernes por la noche, pero ahora podía ver con claridad las consecuencias de esa acción. La factura de la luz de la casa de Belén se emitiría el martes. El plazo para pagarla era de 5 días antes del primer aviso. Sin el débito automático, nadie la pagaría. Lo mismo con el agua y el gas. Y la compra online del supermercado que llegaba cada 15 días con el frigorífico lleno estaba programada para el miércoles. Todo iba a colapsar en cuestión de días. Sonreí. No fue una sonrisa alegre ni vengativa. Fue simplemente la sonrisa de alguien que por fin entiende que ha recuperado el control de su propia vida. Los días siguientes transcurrieron en una especie de calma extraña. Trabajé mis turnos en el hospital como siempre, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no llegaba a casa agotada pensando en qué cenar para Belén o si había que lavar la ropa de Javier. Llegaba a mi casa, me preparaba algo sencillo, y me sentaba en el suelo a comer en paz. El martes por la tarde, mientras compraba sábanas en unos grandes almacenes, recibí la primera llamada. Era Javier. No contesté. Me llamó 3 veces más esa noche. Dejó un mensaje de voz: Raquel, necesitamos hablar. Han llegado cartas del banco. Llámame. Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. El miércoles llegó un mensaje de texto de Belén: Raquel, no sé qué has hecho pero las domiciliaciones bancarias no funcionan. Arregla esto inmediatamente. Lo leí 2 veces y luego guardé el teléfono sin responder. El jueves por la noche, al volver del turno de tarde en el hospital, encontré 4 llamadas perdidas de Javier y 2 mensajes más de Belén, cada uno más histérico que el anterior. Esto es una irresponsabilidad. Vas a tener que pagar los recargos. Contesta el teléfono ahora mismo. Preparé una tortilla francesa para cenar y me senté junto a la ventana a comerla tranquilamente. Afuera, los vecinos del barrio hablaban en la calle, los niños jugaban al fútbol en la plaza. Vida normal. Vida simple. Vida sin veneno. El viernes no fue al hospital. Era mi día libre, y lo pasé instalando cortinas viejas que había comprado de segunda mano y organizando la minúscula cocina.
Estaba colgando una estantería cuando sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. Solo 3 personas sabían dónde vivía ahora, mi compañera del hospital que me había ayudado a encontrar el piso, el casero, y nadie más. Javier no tenía ni idea de mi dirección nueva. Me acerqué a la puerta con cautela y miré por la mirilla. Era Belén. Estaba parada frente al portón de hierro de la entrada, con el pelo despeinado y ojeras profundas que le llegaban hasta la mitad de las mejillas. Llevaba la misma ropa que yo le había visto puesta 3 días seguidos cuando todavía vivía allí, un chándal viejo y unas zapatillas de andar por casa. No se había maquillado. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Abrí la ventana del piso superior para escuchar qué quería, pero me mantuve oculta tras la cortina. Belén tocó el timbre insistentemente. 1 vez. 2. 3. 4 veces seguidas. Raquel. Raquel, sé que estás ahí. Abre la puerta, por favor. Su voz sonaba desesperada, quebrada. Nada que ver con el tono arrogante y cruel de hacía una semana. Esperé en silencio. Raquel, por favor. Necesito hablar contigo. Es urgente. Bajé las escaleras despacio, sin prisa, y abrí el portón con la cadena de seguridad puesta. Solo lo suficiente para verla a través de la rendija. ¿Qué quieres, Belén? Se aferró a los barrotes del portón como una náufraga a un madero. Hija, por favor, tienes que volver a casa. Tienes que volver ya. Esa no es mi casa, respondí con voz plana. Por favor, Raquel, escúchame. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Todo ha sido un error terrible. Un malentendido horrible. Marta. Marta no es lo que decía ser. Ah, ¿no? No tiene dinero, Raquel. Todo era mentira. No ha remodelado nada. No ha comprado nada. No ha pagado ni un euro de nada desde que llegó. Belén sollozaba ahora sin control. Y lo peor es que nos ha echado de nuestras propias habitaciones. Alcé una ceja. ¿Cómo? Ella y Javier tomaron mi cuarto, el principal, el que era de mi difunto marido y mío. Dijeron que necesitaban privacidad. Me obligaron a dormir en un colchón en la sala porque, según Marta, yo toso mucho por la noche y no la dejo descansar. Su voz se rompió en un gemido patético. Me trata como si fuera la criada, Raquel. Peor que una criada. Me grita. Me insulta. Dice que soy una vieja estorbosa. Crucé los brazos sobre el pecho y no dije nada. Y el frigorífico está vacío, continuó Belén entre hipidos. Lleva vacío desde el miércoles. Marta no compra comida. Dice que no es su problema, que yo debería salir a comprar con mi pensión. Pero mi pensión no alcanza para nada, Raquel, tú lo sabes. Ayer comí solo pan con aceite. Hoy no he comido nada todavía. Qué lástima, dije sin una pizca de emoción. ¿Y las facturas? Belén sacó unos papeles arrugados del bolsillo del chándal. Han llegado avisos del banco. Dicen que el pago de la luz ha sido rechazado. Y el del agua también. Y el del gas. Dicen que si no pagamos antes del lunes, van a proceder al corte de suministros. Me miró con ojos suplicantes. ¿Tú sabes algo de eso, Raquel? ¿Tú cancelaste algo? ¿Y si lo hice? Se aferró con más fuerza a los barrotes. Por favor, hija, reactiva los pagos. Te lo suplico. Sin luz, sin agua, no podemos vivir así. Y yo no tengo dinero para pagar esas facturas. Son cientos de euros. Marta dice que ella no va a pagar nada porque no es su casa. Pero si ella iba a remodelar la cocina, dije con sarcasmo. ¿No era esa la promesa? Muebles nuevos, electrodomésticos modernos, todo de lujo. Belén bajó la cabeza avergonzada. Era mentira. Todo era mentira. Ella no tiene nada, Raquel.
Vive de lo que Javier le da, y Javier apenas gana para sus cigarrillos. Qué conveniente. Raquel, por favor. Belén juntó las manos como si estuviera rezando. Vuelve a casa. Te lo ruego. Yo voy a echar a Marta a la calle esta misma noche si tú vuelves. Le voy a decir que se largue y que no vuelva nunca más. Te lo juro por la memoria de mi difunto esposo. La miré fijamente. Esta mujer que me había humillado durante 6 años, que me había llamado, sin clase, que había dicho que yo solo ocupaba espacio, ahora estaba de rodillas frente a mi puerta suplicando como una mendiga. ¿Y Javier?, pregunté. ¿Él también quiere que vuelva? Belén titubeó. Él está confundido. Pero si tú vuelves, él va a entrar en razón. Estoy segura. Yo voy a hablar con él. Voy a hacer que te pida perdón de rodillas si hace falta. No, dije con una calma helada. ¿Qué? He dicho que no, Belén. Di un paso atrás, alejándome del portón. No voy a volver. No voy a reactivar ningún pago. No voy a resolver vuestros problemas. Pero Raquel, por favor. Nos vamos a quedar sin luz. Sin agua. No podemos vivir así. Deberías hablar con Marta, sugerí con una sonrisa fría. Ella es la mujer con clase, con dinero, con estilo. La que iba a darle a tu familia el nivel que yo nunca pude darles. Estoy segura de que ella sabrá resolver todo esto. Al fin y al cabo, es más mujer que yo, ¿no es lo que dijiste? Raquel, por favor, no me hagas esto. Soy una anciana. Una anciana que me echó de su casa como a un perro callejero, repliqué sin levantar la voz. Una anciana que me dijo que yo solo ocupaba espacio. Que nunca tuve clase ni la tendría jamás. ¿Te acuerdas de esas palabras, Belén? Ella sollozó más fuerte, aferrándose a los barrotes con las manos temblorosas. Lo siento, Raquel. Lo siento muchísimo. Me equivoqué. Fui una tonta. Por favor, perdóname. Lamento mucho tu situación, dije con una voz tan fría como el hielo. De verdad que lo lamento. Pero ya no es mi problema. Que la mujer con clase se ocupe de las facturas ahora. Que ella llene el frigorífico. Que ella te dé de comer. Yo estoy muy feliz en mi casita pequeña y tranquila. Raquel, no puedes abandonarme así. Después de todo lo que hice por ti, te di un techo. Un techo que yo mantuve durante 6 años, la corregí. Pero tranquila, Belén. Seguro que Marta es tan generosa como decías. Seguro que ella te va a cuidar muy bien. Cerré el portón con un golpe seco y eché la llave con manos firmes. Belén gritó mi nombre varias veces más desde la calle, pero no volví a abrir. Subí a mi piso, cerré la ventana, y me senté en el sofá de segunda mano que había comprado el día anterior. Desde arriba podía escuchar sus sollozos desesperados, sus súplicas incoherentes, sus puños golpeando inútilmente el portón de hierro. Preparé un té y me senté junto a la ventana a beberlo despacio. Abajo, Belén seguía llorando. Finalmente, después de casi 20 minutos, se rindió. La vi alejarse calle abajo con los hombros caídos, arrastrando los pies como una mujer derrotada. Me terminé el té en paz absoluta. Pensé en Javier, en Marta, en la casa sin luz dentro de 3 días. En el frigorífico vacío. En Belén durmiendo en un colchón en la sala, tosiendo toda la noche mientras su nuera perfecta la trataba como basura. No sentí alegría. No sentí venganza satisfecha. Solo sentí alivio. Como si me hubiera quitado un abrigo pesado que llevaba arrastrando durante años sin darme cuenta. Agarré mi teléfono y bloqueé el número de Belén. Luego bloqueé el de Javier. Mañana compraría una planta para la ventana. Y pasado mañana pintaría las paredes de la cocina de un color alegre. Poco a poco, convertiría esta casa pequeña en un hogar de verdad. Un hogar donde nadie me gritara. Donde nadie me humillara.
donde nadie me dijera que no tenía clase. Afuera empezaba a anochecer, y las luces de las casas vecinas se encendían una a una, creando un mosaico cálido en la oscuridad. Sonreí. Ellos pensaban que sin mí se quedarían con todo. La casa, la comodidad, la vida fácil. No sabían que yo era el Belén que sostenía ese castillo de naipes, y que sin mí, todo se derrumbaría en cuestión de días. El corte de luz llegó el martes siguiente, tal como lo habían avisado. Lo supe no porque me lo contara nadie, sino porque trabajo en el hospital y estas cosas se comentan. Una de las auxiliares que vive en el mismo barrio que Belén mencionó en el vestuario que había visto a una señora mayor, discutiendo con los empleados de la compañía eléctrica en plena calle, gritando que todo era un malentendido. No hice ningún comentario. Me cambié de ropa y me fui a casa en autobús. Mi vida había encontrado un ritmo nuevo y extrañamente satisfactorio. Trabajaba mis turnos, volvía a mi piso pequeño, cocinaba para mí misma, leía en el sofá hasta quedarme dormida. No era una vida glamurosa ni emocionante, pero era mía. Y eso valía más que cualquier otra cosa. 2 semanas después del corte de luz, mientras hacía la compra en el mercado central, me crucé con una vecina de Belén. Doña Amparo, una señora entrometida que siempre había disfrutado del chismorreo del barrio. Me vio y se acercó con prisa, claramente ansiosa por contarme lo que sabía. Raquel, hija, ¿tú sabes lo que está pasando en casa de tu suegra? Fingí indiferencia mientras pesaba tomates. No tengo ni idea. Pues están viviendo como indigentes, te lo juro por mi madre. Sin luz desde hace 2 semanas. Usan velas por la noche. Y el agua también se la cortaron hace 3 días porque tampoco pagaron. Tienen que bajar al parque a llenar garrafas en la fuente pública. Es vergonzoso. Doña Amparo bajó la voz como si compartiera un secreto de estado. Y esa mujer que trajo tu marido, la tal Marta, es una arpía de las peores. La he visto gritarle a Belén en la puerta como si fuera su esclava. Qué lástima, dije sin emoción mientras pagaba los tomates. Doña Amparo esperaba más reacción, pero no le di ese gusto. Me despedí con educación y seguí con mi compra. La primavera llegó a Valencia trayendo aire fresco y días más largos. Yo empecé a sentirme como si estuviera despertando de un sueño largo y oscuro. Pinté las paredes de la cocina de amarillo claro. Compré plantas para el balcón. Colgué cuadros baratos pero alegres en la sala. Por primera vez en años, estaba construyendo algo que era completamente mío. Fue en el hospital donde conocí a Andrés. Era técnico de mantenimiento, acababa de empezar a trabajar en nuestra planta. Era un hombre tranquilo, de 42 años, con manos de trabajador y una sonrisa amable que iluminaba los pasillos grises del hospital. Me ayudó a cargar unas cajas de material sanitario un día, y empezamos a hablar. No hubo fuegos artificiales ni grandes declaraciones. Solo conversaciones fáciles durante los descansos, cafés compartidos en la cafetería, risas genuinas. Me contó que era viudo desde hacía 3 años, que vivía con su madre en un piso cerca del mercado de Ruzafa, que le gustaba cocinar y arreglar cosas rotas. Soy bueno reparando lo que se rompe, me dijo un día con una sonrisa tímida. Objetos, al menos. Las personas son más complicadas. A veces las personas también necesitan tiempo para repararse solas, respondí. Nos miramos y algo se encendió entre nosotros. Algo suave y cálido, sin prisa ni presión. Conocí a su madre, Dolores, un domingo que Andrés me invitó a comer en su casa. Era una mujer menuda y enérgica de 70 años, con el pelo completamente blanco y los ojos llenos de vida. Me abrazó en la puerta como si me conociera de toda la vida. Qué alegría que mi hijo haya encontrado a alguien tan bonita y trabajadora, dijo mientras me arrastraba a la cocina. Siéntate, hija, que voy a servirte una paella que te vas a chupar los dedos. Durante la comida, Dolores me hizo 1000 preguntas sobre mi trabajo, mis gustos, mi familia. No hubo juicios, ni críticas veladas, ni comparaciones. Solo interés genuino y calidez. Cuando le conté vagamente que venía de un matrimonio complicado, ella me tomó la mano por encima de la mesa. El pasado es el pasado, Raquel.
Lo que importa es quién eres hoy y quién quieres ser mañana. Casi lloré ahí mismo. Andrés y yo comenzamos a salir oficialmente en mayo. Cenas sencillas, paseos por el jardín del Turia, tardes de domingo viendo películas en mi sofá destartalado. Él nunca me presionó para contarle más de lo que yo estaba lista para compartir. Simplemente estaba ahí, sólido y constante como una roca. En julio nos fuimos juntos un fin de semana a la playa de Cullera. Caminamos descalzos por la arena al atardecer, y Andrés me preguntó si alguna vez había pensado en volver a formar una familia. No sé si estoy lista, admití con honestidad. No hay prisa, respondió besándome la frente. Tenemos todo el tiempo del mundo. Pero resultó que el tiempo tenía sus propios planes. En septiembre, mientras organizaba el armario de la ropa de verano, me di cuenta de que mi periodo llevaba más de un mes de retraso. Al principio lo atribuí al estrés, al cambio de rutina, a todo lo vivido. Pero cuando el retraso llegó a 6 semanas, compré una prueba de embarazo en la farmacia de la esquina. Las 2 líneas rosadas aparecieron casi instantáneamente. Me senté en el borde de la bañera con la prueba temblando en mis manos. Embarazada. De Andrés. Un hombre bueno que me trataba con respeto y ternura. En una casa que era mía. Con una vida que por fin me pertenecía. Lloré, pero esta vez fueron lágrimas de alegría mezcladas con miedo. Se lo conté a Andrés esa misma noche. Él me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y me susurró al oído: vamos a hacerlo bien, Raquel. Juntos. Tú, yo y mi madre. Vamos a criar a este bebé rodeado de amor. Dolores, cuando se enteró, organizó una cena familiar inmediatamente. Me sentó en la cabecera de la mesa como si fuera una reina y anunció a todos sus hermanos, primos y sobrinos que iba a ser abuela otra vez. Esta niña es un regalo del cielo, dijo levantando su copa de agua con gas. Y esta familia la va a cuidar como se merece. Esa noche, acostada junto a Andrés en su cama, con su mano apoyada suavemente sobre mi vientre todavía plano, pensé en Javier y Belén. Según había escuchado por el hospital, seguían viviendo en aquella casa a oscuras. Marta no se había ido. Al contrario, se había acomodado como una reina parásita. Belén había adelgazado tanto que parecía un fantasma. Javier había perdido su trabajo en la empresa de mensajería por llegar tarde constantemente, agotado de las peleas nocturnas. No sentí lástima. No sentí triunfo. Simplemente no sentí nada. Ellos habían elegido su camino. Yo había elegido el mío. Y mi camino, finalmente, me había llevado a un lugar de luz. Cerré los ojos y apoyé mi mano sobre la de Andrés. Dentro de mí, una nueva vida crecía. Una vida que nacería rodeada de amor verdadero, de respeto, de dignidad. Una vida que nunca conocería lo que era sentirse invisible en su propia casa. Sonreí en la oscuridad. Había tardado 34 años y un matrimonio destruido, pero por fin había aprendido la lección más importante: nadie puede quitarte tu valor si tú misma no se lo permites. Y yo nunca más lo permitiría.